Para editar el libro de calificaciones, ingresamos a la pestaña Calificaciones. Una vez que se habilita el informe del calificador, ingresamos a la pestaña Configuración y comenzamos la edición de nuestro libro. Como ejemplo, utilizaremos la primera forma en la que se puede editar el libro de calificaciones, es decir, cuando se asigna un puntaje entre un valor de 0 como mínimo y máximo como 100, ponderado según pesos al 100%. En este ejemplo vemos dos unidades de aprendizaje y a cada unidad se le ha asignado un peso del 50%. Cada unidad de aprendizaje, por lo tanto, se convertirá en una categoría que debe evaluarse en el libro de calificaciones. Para ello, tenemos que ingresar a añadir categoría. En la sección categoría de calificación ponemos un nombre a la categoría, que en este caso sería primera unidad. Desplegamos el botón ver más y en cálculo total vamos a elegir la opción que nosotros podemos utilizar para poder realizar el cálculo de las calificaciones. En este caso voy a elegir la media ponderada simple de calificaciones. Selecciono excluir calificaciones vacías. Esto significa que no va a tomar en cuenta al momento de calificar, hacer el cálculo de la calificación de los trabajos que no tienen nota asignada. En la sección total de categoría, en el modo de mostrar calificación, vamos a elegir el valor real por defecto y en puntos de decimales podemos nosotros optar que nuestras calificaciones tengan de 1 a 5 decimales. En este caso, como las evaluaciones van a ser con números enteros, no vamos a dar opción a que se compute los decimales. En la fecha podemos habilitar de cuándo a cuándo se va a realizar las evaluaciones. En este caso, como la evaluación es permanente, vamos a dejar sin seleccionar estas opciones. En peso, lo que vamos a hacer es seleccionar peso ajustado y según el ejemplo, la primera unidad tiene un 50% sobre el 100% del peso total las actividades programadas en la plataforma. Guardamos cambios y vemos ahí que se nos habilita la primera categoría, que sería primera unidad. Vamos a añadir la segunda categoría y seguimos el mismo procedimiento que se ha realizado para la primera unidad. La categoría tendría el nombre de segunda unidad. Desplegamos ver más, seleccionamos media ponderada simple calificación en cálculo total. En la sección total categoría seleccionamos en modo de mostrar la calificación valor por defecto real, puntos decimales globales, ponemos 0 y aquí veremos que se nos ha creado una nueva sección que sería la sección categoría padre. Ingresamos a categoría padre, habilitamos peso ajustado y también le asignamos el peso a la unidad, que en este caso sería el otro 50%. Y la categoría padre es la categoría en la que se van a registrar todas las actividades de evaluación. Guardamos cambios y veremos nuestra segunda categoría creada. Ambas unidades tienen un peso del 50%, por lo tanto esto tenemos que realizar la modificación y existe dos maneras. Podemos hacer la modificación seleccionando de manera directa y incluyendo el número 50% en cada unidad de aprendizaje, o nos vamos al libro de calificaciones, a editar y resetear pesos y nos aparece el peso que hemos asignado en la programación a cada unidad. Retornamos al ejemplo y vamos a empezar a incluir las actividades de evaluación, tomando como referencia la primera unidad de aprendizaje. En esta primera unidad de aprendizaje existen 3 grupos de contenidos que se van a evaluar asignándoles un puntaje de 0 a 100 puntos con un porcentaje del peso relacionado con el total de la unidad. En ese sentido es que al contenido 1 se le ha asignado un porcentaje de 20% del 50% de la unidad, al contenido 2 15 y al contenido 3 también 15, y veremos la inclusión de los contenidos y los pesos para el libro de calificación. En este caso tenemos que crear una subcategoría para la primera unidad. Añadimos una categoría, ponemos el nombre
de la categoría, que sería contenido 1. Desplegamos la opción ver más, elegimos media ponderada simple, el procedimiento es el común a que se realiza al crear categorías. Total de la categoría, seleccionamos valor real, 0 ponderados y en categoría padre le asignamos un peso. Según el ejemplo, este primer grupo de contenido tiene un peso de 20% sobre el 50% y en categoría padre elegimos la categoría a la cual pertenece primera unidad. Guardamos cambios y nos aparecerá la primera unidad con una subcategoría que sería contenido 1. Vamos a crear la segunda subcategoría, seguimos el procedimiento que hemos estado realizando, que sería el nombre de la categoría contenido 2, media ponderada simple, valor real 0, asignamos un peso, que sería el 15%, y en categoría padre, esta subcategoría pertenece a la primera unidad. Guardamos cambios, ahí nos aparece la segunda subcategoría. Vamos creando la tercera subcategoría, y esta sería la apariencia de nuestro libro de calificaciones. Lo que falta acá es la inclusión de actividades, que se van a calificar según lo que el docente ha ido planificando. Para eso, retornamos a nuestra aula virtual y siguiendo el ejemplo, vamos a crear una tarea en línea, un foro, un taller y un glosario como ejemplo. En el primer grupo de contenido vamos a crear una tarea en línea. Para eso entramos a activar edición, añadir una tarea. Le vamos a poner un nombre, en este caso le vamos a poner el nombre de guía de evaluación. Y como nos interesa ver cómo se programa esta tarea para el libro de calificaciones, entonces vamos a hacer un salto directo a calificaciones. Aquí, como ustedes saben, elegimos puntuación. Vamos a calificar la tarea con un máximo de 100 puntos, un mínimo de 0. El método de calificación. En este caso vamos a dejar evaluación, método de calificación simple y directa. Y acá, en categoría de calificación, es que incluimos esta actividad dentro de la categoría de la primera unidad, la subcategoría contenido 1. Y guardamos cambios y regresamos al curso. Vamos a incluir un foro para ver cómo se registra en el libro de calificaciones. Le vamos a dar el nombre de foro 1 y nos vamos a ir a calificaciones. En calificaciones seleccionamos la subcategoría contenido 1 y vamos a utilizar el tipo de calificación promedio de calificaciones y la calificación máxima de 100 puntos. Guardamos cambio. La forma en la que se está organizando el libro de calificaciones es que se ha planificado con anterioridad el tipo de actividades que se iba a realizar en la construcción de la plataforma. Por lo tanto, esta es una manera como se puede organizar el libro de calificaciones. La otra forma es que el docente va creando las actividades adecuando el libro de calificaciones. Seguimos con la inclusión de actividades, en este caso para el segundo contenido. En el segundo contenido hemos dicho que se iba a crear un taller, agregamos el taller, le vamos a dar el nombre de taller y en ajustes de calificaciones, en calificación por el envío, si ustedes recuerdan, es la calificación que el docente va a realizar por el envío del trabajo del estudiante. Y calificación de la evaluación es la evaluación que va a hacer el estudiante a un compañero del curso. Si queremos, podemos seleccionar solamente que sea el docente quien realice la evaluación o podemos mantener la idea de que el estudiante también realice la evaluación a uno de sus compañeros. En ambos casos, en calificación por envío y en calificación de la evaluación, tenemos que incluir en la subcategoría contenido 2, que es parte de la primera unidad. Damos guardar cambios y regresar al curso. Ahí tenemos el foro. En el ejemplo hemos visto que existen 9 actividades, pero para este caso solamente vamos a crear una más para el contenido número 3. Y el contenido número 3 vamos a crear la actividad glosario. Agregamos. Vamos a poner el nombre en calificaciones, le asignamos la categoría en el contenido 3 y vamos a hacer una calificación promedio sobre 100 puntos, guardar cambios.
Ahora, una vez que ya tenemos las actividades creadas, lo que vamos a hacer es entrar a calificaciones, configuración y vemos cómo estaría estructurado nuestro libro de calificaciones. En el contenido 1, en la primera unidad, que sería la primera categoría, un peso de 50%, tenemos el contenido 1, dos actividades que van a ser evaluadas sobre 100%, contenido 2, el taller, el envío y la evaluación que hacen el 100%, y en el contenido 3, el glosario, y podemos ir incluyendo así las actividades según las categorías y se va a ir configurando de manera paulatina nuestro libro de calificaciones.